Buenas tardes, estimados alumnos. En la tarde de hoy estaremos analizando títulos en particular, el título por excelencia, el que se denomina el pagaré, y este título pues es ampliamente usado en las relaciones comerciales que se entablan con instituciones financieras. Este título valor entonces, eh, yo traigo un ejemplo, un título valor que está compuesto de tres, cuatro páginas, un título de valor con una institución del sector financiero que es bastante rigurosa, que me gusta traer siempre los ejemplos, como quiera que trae en realidad un contenido que nos agrupa la mayoría de las características y no todas, y también la respectiva carta de instrucción para diligenciamiento y algo que se llama autorización de descuento o un mandato en el que se ejecuta una libranza en la medida en la que se le va a indicar al pagador que realice el pago de la obligación en relación con cada periodo de vengado por parte del deudor. Eso lo vamos a revisar a lo largo de esta sesión de clases. Entonces analizaremos lo que es el pagaré como título valor en particular. Y para ello, en principio, me gustaría que analizáramos un poco de la normatividad. La normatividad es sencilla. Vamos a revisarlo a partir del artículo 709 del Código de Comercio del Código de Comercio. Entonces, a continuación de letra de cambio, encontramos en la sección de el pagaré. El pagaré entonces tendrá solamente tres normas con las cuales se regula, que son el artículo 709, 710 y 711. Procederemos a leerlos y después de eso entonces nos ahondaremos en todo lo que son requisitos y características. Pagaré. Artículo 709. El pagaré debe contener, además de los requisitos que establece el artículo 621, los siguientes. Primero, la promesa incondicional de pagar una suma determinada de dinero. Segundo, el nombre de la persona a quien deba hacerse el pago. Tercero, la indicación de ser pagadero a la orden o al portador. Y cuarto, la forma de vencimiento. Artículo 710. El suscriptor del pagaré se equipara al aceptante de una letra de cambio. Artículo 711. Serán aplicables al pagaré en lo conducente las disposiciones relativas a la letra de cambio. Entonces, aquí para precisar varias cositas de esta lectura preliminar, lo primero es que en todos los eventos tenemos que cumplir los requisitos que son generales a todos los títulos, es decir, los contemplados en el 621. ¿Listo? Eso en la primera medida. En la segunda medida, si ustedes observaron de lo que acabamos de leer, la letra de cambio, entonces, en sus composiciones, pues aquel que sea el aceptante, el suscriptor del pagaré, será equiparado al aceptante dentro de la letra de cambio. Es decir, que es el obligado a pagar el pagaré. Y lo siguiente es que en lo relativo a las normas o al conjunto de normas, nosotros tendremos las disposiciones de la letra de cambio equivalentes para el pagaré. Estas tres cosas de manera preliminar y en lo sucesivo pues vamos a ir desarrollando un poquito más el tema. Entonces, vamos a ver las diferencias con la letra de cambio, porque si bien corren por la misma regulación, también tendremos que identificar entonces cuáles son las diferencias. La principal diferencia, y esto ojo porque suele preguntarse en los exámenes, es el número de posiciones dentro del título. Es decir, que en la letra de cambio, tenemos varias posiciones. Tenemos el girador, tenemos el girado, tenemos el aceptante, tenemos el beneficiario o el que va a recibir el pago. En esta solo tenemos dos posiciones. Tenemos la del deudor y la del acreedor. Es decir, tenemos la persona que se obliga a pagar y tenemos la persona que es la acreditada para ir a procurar el pago. Entonces, como ustedes observan, la principal diferencia es la cantidad de partes dentro de un título y dentro del otro. Para la letra de cambio, pues serán más, y para el pagaré que estamos en análisis, pues serán solamente dos partes. La siguiente diferencia es que el que promete el pago es el mismo deudor. Es decir, que acá no se tiene la figura del mandato, que era la que veíamos en la letra de cambio, es decir, que la persona le ordena a otra que realice el pago de la obligación en determinado tiempo, sino que acá lo que tenemos es que el que promete el pago, esa promesa de pagar,
la va a realizar el mismo deudor. Es decir, que solamente con esa suscripción, sencillamente termina siendo obligado y va a pagar el pagaré. Características del título o valor pagaré. Entonces, la primera característica es abstracto. Eso quiere decir que cada persona dentro del título tendrá su respectivo derecho, su respectiva obligación. Esto es de manera independiente del negocio causal o el negocio que originó esta obligación. Esto pues en línea con lo que hemos analizado desde inicios de semestre en significado como característica de abstracto. Literal. Literal quiere decir que esos derechos que están incorporados pues tendrán que estar literales o tendrán que estar plasmados dentro del título valor pagaré. Eso quiere decir que en este documento estarán todas aquellas condiciones que hacen parte de la existencia del título y pues también de su exigibilidad. Es un título valor completo y eso quiere decir que en todos los eventos pues necesita el cumplimiento de los requisitos generales y de los requisitos específicos, de manera que si no se cumplen ellos pues no podríamos alcanzar el título valor pagaré. Pero esto también aquí es importante que lo discriminemos con que los espacios en blanco pues simplemente a través de la carta de instrucción me permite un diligenciamiento posterior. Por lo tanto, entonces yo encuentro que es un título valor que es completo, pero con la salvedad en que los espacios en blanco los puedo diligenciar de acuerdo a lo que yo haya determinado dentro de la carta de instrucción. Es un título valor necesario, eso también quiere decir que si yo no tengo el título en la mano, pues no puedo hacer la exigibilidad del respectivo derecho contenido en él. Y es autónomo, eso quiere decir que las obligaciones que están en este título valor, pues sencillamente pueden ser totalmente independientes de las otras que cursen allí. Ejemplo, el deudor, el deudor con el acreedor podría entonces, al tener el título, hacerlo circular y pues simplemente se van a ir derivando otras obligaciones de parte de cada uno de los participantes en esa cadena de endosos. A su vez, y una práctica que es recurrente, que es común, es que sencillamente los endosos que se realizan a través de instituciones financieras pues serán sin responsabilidad, por lo tanto no se obliga a ese banco que trasladó el título, sino que simplemente el obligado siempre va a ser el deudor, eh, pues el que suscribió este título en particular. Ahora, el pagaré no requiere en ningún caso que se mencione el negocio jurídico principal, es decir, no requiere que nosotros acá tengamos incorporado la obligación que se genera es para comprar una vivienda, la obligación que se genera es para comprar un vehículo, para un negocio o para determinada circunstancia. Simplemente lo que tendrá entonces que abordarse o lo que tendrá entonces que entenderse es que el negocio que origina este título no necesariamente tiene que estar allí incorporado o allí guardado. Requisitos, ¿qué requisitos? Como lo vimos ahorita en el artículo. Primero, tiene que tener la mención que se trata de un pagaré. Y ojo acá, pagaré con tilde en la E, es decir, a manera de promesa en el tiempo, en el futuro, pues es que yo voy a pagar. Entonces tiene que tener la mención que es un pagaré. Pero ojo, esa mención de pagaré pues tendrá entonces que estar en español. ¿Listo? Ojo con eso porque la mención del título valor pues siempre tendrá que estar en español. Ahora, el título como tal debe estar escrito completamente en español. Es decir, todo su escrito, todo su contenido, pues deberá ir con las respectivas menciones todas en español. ¿Listo? Este título a mí me gusta analizarlo porque como ustedes ven pues es bastante largo, pero no solamente en lo largo, sino que también tiene una letra que es, que es fácil de leer, se puede analizar y cuando se está realizando un negocio jurídico, pues si usted tiene una muy buena letra para observar todas las condiciones, sencillamente le da una oportunidad de encontrar qué es lo ventajoso y qué es la desventaja dentro del título valor. Listo. ¿Qué también necesito como requisito? Esto es una promesa incondicional. Incondicional, promesa incondicional significa que yo voy a pagar. Yo voy a pagar. No tengo ninguna condición para abstenerme de ese respectivo pago. Es promesa incondicional de pagar una suma de dinero. Ahora, esta
suma de dinero, entonces será en letras y en números. Y también nos devolvemos un poco a lo que hemos hablado en varias oportunidades. Si llegáramos a tener una diferencia entre las letras y los números que se agregan de este lado que está en blanco, pues sencillamente lo que operará es que tengo prevalencia de las letras sobre los números que yo allí agregué. ¿Qué tengo yo también que poner o qué requisito debo cumplir? El nombre del beneficiario, eso quiere decir que puede ser una persona natural o una persona jurídica. El título valor pagaré no se suscribe solamente frente a una institución financiera, sino que se puede realizar este negocio y este título con cualquier persona natural o jurídica. Eso quiere decir que yo debo entonces agregar cuál es el nombre de ese beneficiario y a futuro ese nombre pues podrá ir cambiando en la medida en la que vayamos desplazándonos con el respectivo endoso. Algo que entonces también es relevante acá para indicar que cuando nosotros hablamos de esta promesa incondicional de pago, pues es simplemente el deudor quien está remitiendo esta promesa incondicional y por lo tanto el beneficiario pues quedará agregado dentro del cuerpo del título como esa persona jurídica o esa persona natural que es la que va a recibir el pago en un futuro, o sea, con quien se comprometió a pagar. Y esto también va a ser importante porque en la medida en la que nosotros tengamos acá la institución, o sea, esa persona jurídica, pues sencillamente para hacer el endoso del título tendremos que ver quién es esa persona, si tiene entonces la capacidad jurídica para adelantar el negocio y a su vez si, o mejor, con qué documentos acreditaría que es la persona legalmente capaz para hacer el traslado. Ejemplo, si tenemos una institución financiera, entonces, ¿qué persona dentro de la institución podría hacer el endoso? Como quiera que es una persona jurídica y tendrá que tener entonces una representación legal. Listo. Fechas de vencimiento que tenemos nosotros dentro de este tipo de títulos. Entonces tenemos un vencimiento a un día fijo, eso quiere decir que hemos pactado que se pague el 30 de diciembre del año 2020. Perfecto, esa es una de las formas de vencimiento. La siguiente forma de vencimiento es un vencimiento a la vista. Ese vencimiento a la vista, diferente de la letra de cambio, pues es un máximo de 6 meses a partir de la suscripción del título. Recuérdense que cuando estábamos hablando de letra tenemos un año, ahora en el pagaré tenemos 6 meses. Es decir, que si no hemos planteado ninguna fecha o un día fijo y nos vamos a la fecha a la vista, es decir, cuando se presente el título, pues sencillamente lo puedo hacer hasta un máximo de 6 meses. Es decir, a partir de hoy contamos 6 meses y máximo a esa fecha yo puedo hacer la presentación para el pago. Siguiente forma, vencimiento un plazo después de la fecha de suscripción. Es decir, que yo acá no pongo un día cierto, pero entonces puedo decir, la obligación será pagadera o su vencimiento será 10 meses después de la suscripción del título. Por lo tanto, yo me iría con la fecha de suscripción del título, que va por lo general en la parte de atrás del título, en donde se va a indicar en qué fecha es la que se elabora el título y a partir de esa fecha entonces tenemos nosotros 10 meses como se plantea en el ejemplo. ¿Listo? Es decir, un vencimiento a un plazo desde la fecha de suscripción del título, o sea, si es hoy 10 meses, entonces contaremos a partir de esta fecha. Y la siguiente forma de vencimiento es la fecha o el plazo después de la presentación. Por ejemplo, yo pacto acá que la fecha de pago son 3 meses después de la presentación del título al deudor. Eso quiere decir que si yo he pactado, por ejemplo, está inicialmente a la vista, yo lo presento un máximo de 6 meses, yo podría también plantear que con la presentación contamos 3 meses. Eso quiere decir que cuando yo vaya a realizar la presentación, le estoy dando un plazo adicional. A manera de ejemplo, la obligación se vence el 30 de diciembre, pero entonces digo que la fecha de pago será 3 meses después de la presentación, es decir, el 30 de diciembre cuento los 3 meses y eso me daría hasta el mes de marzo, fecha en la que debería entonces hacer el pago de la respectiva obligación que he adquirido a través de este título. Eso entonces también significa que un elemento importante, muy importante dentro de este título valor pagaré, es que yo agregue siempre la fecha en la que se suscribe el título, porque a partir de la fecha de suscripción del título es que yo puedo contar los vencimientos.
bien sea a la vista o bien sea a una fecha determinada o bien sea una fecha después de la presentación, etcétera, pero todo ello pues ligado al 621 del Código de Comercio, que significa que necesito tener la firma de suscripción y pues la fecha respectiva de esa suscripción del documento. Ahora, nosotros acá tenemos también, y si lo vemos dentro de la obligación cambiaria, aunque la desarrollaremos más adelante hacia el final de nuestro curso, es que tenemos una obligación cambiaria que es directa. Eso quiere decir que es entre el suscriptor del título, o sea, el deudor, y la persona que es acreedora. Esa sería la obligación cambiaria directa. O sea, esa primera relación. Ejemplo, este título que está suscrito por mí, que soy el deudor, frente a la institución financiera. Eso quiere decir que la institución financiera tendría que hacer tendría que ejecutar la acción cambiaria directa para hacerme el cobro a mí. Y la obligación cambiaria que sería indirecta, es decir, cuando hay un endosante dentro del título y simplemente otra persona dentro de ese título realiza el pago, pero entonces tendríamos nosotros acción cambiaria indirecta porque es una acción que no va ejecutada contra el suscriptor del título, sino contra uno de los que ha participado del mismo. Ahora, ¿cómo se obligan las demás personas dentro del título? Se obligan con la firma. Eso quiere decir que este título también en su parte de atrás podría tener una cadena de endosos, una sucesión de endosos, y por lo tanto podríamos nosotros encontrar acción cambiaria directa contra el deudor o acción cambiaria indirecta contra cualquier otro suscriptor del título que se haya encontrado allí obligado. Yo quiero acá entonces tomarme unos minutos para hacer algunas recomendaciones en líneas generales, algo que uno observa en la vida diaria o en la práctica. Entonces, la primera parte es la que tiene relación con el formato. El pagaré, a diferencia de la letra de cambio, pues también encuentra digamos que no hay uniformidad en formatos, al contrario, el pagaré es completamente flexible y de acuerdo al nivel de riesgo que quiera asumir la entidad, pues entonces así agregará las cláusulas. Mientras que nosotros tenemos muy condensado en una letra de cambio algunas de las condiciones principales del título. En cambio, en el pagaré, pues puedo tener formatos que sean extensos. Acá estamos hablando de 6 páginas contando carta de instrucción y autorización de descuento. Mientras que para otras entidades tendremos una página o tal vez sea media página de título valor y media página de carta de instrucción. Hay otros casos en los que hemos encontrado que la relación entre comillas contractual, digamos compra-venta, está acá plasmada en todo el texto y solamente el último pedazo, este último pedacito de papel es el que corresponde a la letra, perdón, al pagaré. Eso quiere decir que yo no puedo fijarme simplemente en este formato en general o considerar solo este formato en general, sino que puede estar hasta en un trozo de papel muy pequeño el cumplimiento de requisitos que harían que yo esté suscribiendo un pagaré. Y yo acá entonces hago la advertencia porque he encontrado muchos negocios jurídicos ya en materia de derecho del consumidor en el que uno está realizando de este lado pareciera un contrato, por ejemplo un contrato de educación, y realmente lo que está haciendo es una compraventa de unos libros. Y lo que va a pasar aquí en la parte final es que estoy suscribiendo un pagaré, o sea, un título valor que podrán ejecutarme ante la falta de pago. La persona que piensa que está en una compraventa sencillamente está metida, está en curso en una operación de crédito y por lo tanto será llamada a pagar en el caso en el que no acuda a la obligación. Entonces, esta pequeña introducción frente a los formatos es importante que la consideren y en todos los eventos que ustedes hagan una muy buena lectura del título valor, así sea un poquito larga, para que sepan todas las condiciones a las que se someterán. Como quiera que con la firma ustedes han prometido pagar y por lo tanto se acogen a todas las condiciones que tenga este título valor. Y acá también es importante entonces, cuando estamos hablando de las personas que se obligan en el título, de hacer un poco de la descripción de lo que podemos encontrar como avales, como deudores solidarios o como codeudores. Y para esto va a ser importante que nosotros analicemos estas figuras jurídicas y este tipo de garantías que se prestan frente al título. El aval, como ya lo vimos en clases anteriores, digamos que no es necesario que nos extendamos, ya podríamos entonces devolvernos a clases previas para analizar el fenómeno del aval, pero lo que sí es interesante es encontrar
lo que es deudor solidario, codeudor y lo que es un fiador. Estas últimas tres, deudor solidario, codeudor y fiador, pues también se encontrarán dentro del título valor pagaré. Ahora, es importante entonces que lo abordemos desde un concepto que es de la superintendencia financiera, en la cual nos va a indicar cuáles son las características aval, deudor solidario y codeudor. Este concepto es el 2001-045770 del 23 de agosto del 2001. Y procede entonces a leerlo. Las obligaciones pasivas solidarias son las que, teniendo un objeto divisible, existen a cargo de varios deudores y colocan cada uno de estos en necesidad de pagar la totalidad de la deuda, lo cual significa, entre otros aspectos, que existen varios deudores y cada uno de ellos debe la misma cosa, por lo que el acreedor puede exigir la cosa debida a cualquiera de ellos o dirigirse contra uno solo. Así pues, el acreedor cuenta con dos patrimonios sobre los cuales puede hacer efectivo el derecho general de la prenda, el del deudor y el del codeudor solidario. A juicio de la doctrina, esta institución goza de especial favor en el comercio jurídico por las ventajas que proporciona al acreedor, siendo la principal de ellos la garantía que se constituye para estas circunstancias de que el sujeto pasivo de la obligación se multiplique, así como también los patrimonios que directamente responden para el cumplimiento total de la obligación. Esto quiere decir que cuando nosotros nos encontramos ante el deudor solidario, el codeudor o el codeudor solidario o estas denominaciones que van a participar dentro del título valor, pues sencillamente estamos viendo que son dos personas obligadas al mismo nivel. Es decir, que el acreedor, en este caso la institución financiera o la persona natural que es acreedora dentro del título valor pagaré, pues entonces ya no cuenta con un solo patrimonio que perseguir, que sería el del deudor, sino que tendría oportunidad de perseguir dos patrimonios, es decir, el del deudor y el del codeudor, que se han puesto en la misma línea y por lo tanto tienen las mismas obligaciones que cumplir dentro del título. Esto también significa que en la medida en la que el acreedor ejecute su derecho, pues puede ir en contra de uno o en contra del otro o simultáneamente. Eso depende del análisis que considere de patrimonios para ver cuál le sería conveniente. Y esto también lo asocia a uno bastante, es con la oportunidad de no extender el trámite de notificaciones, porque podría yo fácilmente notificar o hacer el trámite frente a una persona que es la que tiene el patrimonio, la que podría pagarme, en vez de dilatarme persiguiendo a tres personas cuando realmente no cumplen con este significado en patrimonio y no tendrían vocación a pagarme. Simplemente me generarían un desgaste mayor en la medida en la que tengo que notificarlos a todos, mientras que si la demanda es dirigida contra uno, pues sería más fácil notificarlo y lógicamente al que tenga el patrimonio para pagarme. Esto quiere decir también que cuando estamos ante la figura del deudor solidario, codeudor solidario, estamos también en la oportunidad de perseguir desde el momento inmediato del vencimiento a cualquiera de ellos. No tengo yo que esperar a hacer una persecución inicial sobre el deudor, sino que podría entonces cobrar a cualquiera de estos. Y eso también quiere decir que hay que tener una medida de referencia respecto del nivel de endeudamiento, no solo del deudor, sino también de los codeudores, en la medida en la que si el deudor no me paga, pues yo persigo el patrimonio de los codeudores. El problema es que hay algunas instituciones que tienen una alta digamos, tienen concentración de deudores solidarios y deudores principales, y por lo tanto, si uno se cuelga, pues sencillamente comienza una sucesión de obligaciones incumplidas porque los codeudores terminan pagando en las obligaciones de los deudores principales. Entonces esto es de mucho equilibrio. También hay que hacer un muy buen análisis de crédito, de manera que a través de la figura de codeudor, deudor solidario o codeudor solidario, pues simplemente no termine yo concentrando demasiado mi cartera en grupos pequeños y ante el incumplimiento de uno, pues van a incumplirme los otros 5 o 6 que estén asociados a esos títulos. Ahora bien, miremoslo desde el punto de vista del fiador o lo que se llamaría entonces fianza. Para esto tenemos que acudir al artículo 2361 del Código Civil, en donde se define la fianza. ¿Y cómo se define? Una obligación accesoria en virtud de la cual una o más personas responden de una obligación ajena, comprometiéndose para con el acreedor a cumplirla en todo o en parte si el deudor principal no la cumple.
La fianza entonces será ese llamado que se le hace de esa manera de garantizar. Sin embargo, acá sí encontramos una diferencia importante. Es que primero se debe perseguir el patrimonio del deudor para que si el deudor con su patrimonio no puede cumplir, entonces vamos a buscar el cumplimiento de parte del fiador. Esta figura jurídica se daba bastante hace pues, varios años. Simplemente cuando se vieron las dificultades que se tenían para cobrar a ese fiador, que en todos los casos va a decir primero persiga el patrimonio del deudor, pues entonces se hace realmente dispendioso la recuperación de la cartera o la recuperación de los dineros. Por lo tanto, se hizo una migración de fiador a la figura de deudor solidario, codeudor o codeudor solidario, y de esta manera lo que encontramos hoy día, más que la fianza, es la figura del deudor solidario. Sin embargo, también se puede garantizar el pago de las obligaciones a través de un fiador, con la única diferencia es que no se le va a perseguir hasta tanto no se haya agotado la persecución del deudor principal, que es el primer llamado a cumplir con el pago de la obligación contenida en el título valor pagaré. Ahora, siguiendo por este recorrido, el pago, ¿cómo opera entonces el pago frente al título valor pagaré? Entonces, el pago se hace contra entrega del título, es decir, que si yo realizo el pago de la obligación que está contenida acá, el título tiene que volver a mí que fui el creador. Para este caso, acá en este título, si se alcanza a ver, nos va a aparecer las inscripciones de cancelado. Eso quiere decir que este título valor pagaré, pues ya fue pagado. Lo que se hizo en principio, este no es el original está guardado. Lo que se hizo en principio es que se hace la devolución del pagaré, pero con las respectivas notas de cancelado en todo el cuerpo del título. Y ustedes también tienen que recordar, como se ha mencionado en clases anteriores, es que por el hecho que diga que la obligación ha sido cancelada no quiere decir que yo no pueda darle continuidad a la negociación. No estaré entregando todos los derechos, pero si negocio un título que ha sido cancelado, pues estaría entregando sí la oportunidad no de sucesión, no de cesión de créditos, sino de cesión de derechos frente a lo que está aquí incorporado. Recuerde también que este título, de acuerdo a lo que está aquí plasmado, tiene una vigencia de 15 años. Y si el título se realizó, si el pago se realizó en los primeros 3 años, pues sencillamente tengo otros 12 años en los que se puede negociar con derechos que están aquí incorporados, no a manera de cesión de crédito, pero sí a manera de cesión de derechos. Por lo tanto, el título valor pagaré podrá tener vigencia aún después del el pago. ¿Qué va a ser lo importante entonces? Que cuando ustedes paguen se les entregue, se les devuelva el título valor. Por lo tanto, este título valor que corresponde a una obligación que yo adquirí, pues ha sido devuelto a mí, así tenga los sellos de cancelado. Ahora, frente a los pagos parciales, entonces, ¿qué ocurre? Sí se pueden hacer pagos parciales y sí se obliga a recibir pagos parciales. O sea, este título, a diferencia también de la letra de cambio, este título sí obliga a la persona, al acreedor, a recibir el dinero que se le esté pagando anticipadamente. Esos pagos parciales sí se obligan. Ahora, como ya hemos visto, los pagos se registran o bien sea en el cuerpo del título o bien sea en hojas que sean accesorias a ese cuerpo del título. Por lo tanto, dentro del sistema financiero lo que encontraremos es que ligado a los pagarés estarán los ciclos respectivos de amortización, las constancias de los pagos, etcétera, que harán parte entonces integral del título valor en la eventualidad en la que se desee realizar una demanda ejecutiva. Lo que en todos los eventos tendrá que manifestarse dentro de la demanda serán los pagos, los abonos que se han realizado a la obligación, precisamente porque con el diligenciamiento del título yo tengo que informarle al despacho cuál es la deuda que a la actualidad se tiene y precisamente pues lo que yo estoy persiguiendo o las pretensiones de mi demanda dentro de ese título. Ahora, si se hace el pago y el pago es parcial, pues encontramos dificultades. Es que simplemente hasta que no se haga el pago total, pues el título no vuelve a mí. A manera de ejemplo, tenemos dos codeudores y el deudor principal y la obligación es de 100 millones. El deudor principal se cuelga y los dos codeudores no desean estar metidos en un proceso ejecutivo. Entonces los dos codeudores dicen, hagamos una cosa. Yo pago, un codeudor paga
50 millones, o sea, paga la mitad de la obligación. Y el otro codeudor dice, bueno, yo pago 30. Entonces, el que pagó 50, que en ese momento ya tendría el derecho, la oportunidad para recibir el título y perseguir en proceso, pues no puede recibirlo porque todavía está pendiente el pago de 20 millones. Eso quiere decir que hasta que no existe el pago total, el título está retenido y en esa misma forma, pues no puedo yo aplicar, no puedo yo ejecutar al deudor principal hasta tanto se pague el total del título. Y eso también conlleva a que la persona que registra el pago pues deje completamente claro quién fue el que pagó el título, porque a la hora de devolver el título y realizar los respectivos endosos, pues tendrá que indicar que codeudor 1 pagó 50 millones, codeudor 2 pagó 30 millones y el deudor principal pagó 20. Porque eso quiere decir que le asignan los derechos a cada uno de los participantes dentro del título para que persigan entonces la obligación respecto del deudor principal. En este caso, uno perseguirá 50 millones y el otro perseguirá 30 millones de pesos. Entonces, estas formas de pago, ojo ahí, porque son obligatorias de agregar dentro de lo pretendido en las demandas. Es decir, que si yo llego a ocultar la información sobre los abonos que han realizado las personas por estos títulos, podría estar en curso en una falta disciplinaria. Es decir, que mucho cuidado ustedes en el ejercicio profesional porque deben ser leales y siempre que demanden ejecutivamente un título valor, tienen por obligación poner todos los pagos que han recibido por esto. Ahora, ¿cómo, cómo entonces se certifica que se ha pagado? Es sencillo. Esto se hace contra una certificación. Pueden existir dos tipos de certificaciones. Una en la que se está haciendo el pago, o sea, este codeudor, por ejemplo, hizo el pago parcial, entonces él puede solicitar que se le entregue una certificación en donde consten los pagos que él ha hecho. Y también hay otra forma de hacer las revisiones que son contra los extractos, es decir, que las personas cada vez que realizan abonos a sus obligaciones reciben un extracto mensual donde se les va indicando cuál es el saldo y por lo tanto si llega a haber una disparidad entre el saldo reportado por el banco en un proceso judicial o cualquier institución financiera en un proceso judicial y el extracto que tiene la persona, pues simplemente al confrontarlo, el juez podrá identificar cuál es el valor que tiene la demanda respecto de los pagos o abonos que se han realizado por parte de estos deudores o codeudores. Entonces, así las cosas, tenemos que tener presente que el pago, tanto total como parcial, pues implica que nosotros tengamos que hacer unas actividades frente al título valor. Ahora, cuando nosotros hablamos de prescripciones, las prescripciones las vamos a encontrar en el artículo 789, 790, 791. Esto a pesar que lo vamos a revisar en procedimientos cambiarios, pues solamente vamos a hacer unas pequeñas definiciones. Prescripción 789, prescripción de la acción cambiaria directa. La acción cambiaria directa prescribe en 3 años a partir del día de vencimiento. Ojo, prescripción cambiaria directa, es decir, la relacionada entre el deudor, entre el acreedor y el deudor. Esto es la principal, esta es directa. ¿Listo? La prescripción, la 790, prescripción de la acción cambiaria de regreso del último tenedor. La acción cambiaria de regreso del último tenedor prescribirá en un año contado desde la fecha del protesto o si fuere sin protesto desde la fecha del vencimiento y en su caso desde que concluyan los plazos de presentación. Esto quiere decir que si alguna de las personas, no el obligado principal, o sea, no el que suscribió el título, sino alguna de las personas que están acá en la cadena, la sucesión de endosos, paga la obligación, esta persona tendría solamente un año para perseguir al deudor principal. Eso sería en acción cambiaria de regreso. Por lo tanto, las prescripciones, si ustedes observan, no son consideradas todas de una manera uniforme, sino que tendremos que revisar cuál es la directa y cuál es la de regreso. Para el caso de la letra de cambio del título valor pagaré encontramos 3 años de acción cambiaria directa y un año de acción cambiaria de regreso. Por lo tanto, si la obligación la llegan a cancelar los codeudores,
pues es claro que necesitamos premura, necesitamos agilidad para que nos devuelvan el título valor y de esa manera podamos proceder con la acción cambiaria de regreso. Ahora, el 791, la acción del obligado de regreso contra los demás obligados anteriores prescribe en 6 meses contados a partir de la fecha del pago voluntario de la que se haga o en la que se notifique la demanda. Entonces, acá es la que encontramos que tenemos 3 años en directa, 3 años de regreso, pero también si nosotros estamos pensando en que no vamos a perseguir, o sea, pago este de acá abajo, pero este de acá abajo no va a perseguir al deudor, sino que va a perseguir a alguno de estos antes del deudor, pues sencillamente tiene un corto plazo, tiene solamente 6 meses. Entonces, tenemos un año en la acción cambiaria directa, un año en la acción cambiaria de regreso que va contra el del último tenedor contra el deudor y un año en la obligación cambiaria de regreso contra obligados anteriores. Perdón, 6 meses en esa última. Entonces, 3 años, un año y 6 meses, dependiendo de lo que yo pretenda de la acción cambiaria para cobrar lo que está en el contenido del título. Ahora, sigamos un poquito más a manera de remate, pero un poco también ligado con la práctica, y es lo que se conoce como cláusula aceleratoria. Y esto entonces no lo podemos ligar en todos los eventos con aquello que se ya, o que da oportunidad a cobrar las obligaciones antes del vencimiento, o sea, cuando tuvimos chance de revisar que ante notoria insolvencia, bueno, varios escenarios en los que yo podría ejecutar las obligaciones de manera anticipada. Esto no es cláusula aceleratoria. La cláusula aceleratoria es la oportunidad que se me da de ante el vencimiento de una o cualquiera de las cuotas poder cobrar la totalidad de ellas. Eso quiere decir que yo podría de una manera muy pronta ir y cobrar todo el total de la cartera, lo que se debe, por el solo hecho de haberse vencido una de las cuotas. Entonces, tenemos dos tipos de cláusulas aceleratorias, una que es la convencional y una que es la forzosa. La cláusula aceleratoria convencional es la que se pacta entre las partes, es decir, que se acelera dependiendo que sea lo que nosotros pactemos. Se cobra el capital, se cobra los intereses del plazo y se cobra el interés de mora a la fecha de aceleración y de ahí en adelante los intereses hasta que se pague el total. ¿Eso qué quiere decir? Entonces repitamos, le cobro el capital, todo el capital, le cobro los intereses de plazo que van hasta esa fecha, le cobro los intereses de mora que van hasta esa fecha. Y sobre todo eso le voy a empezar a cobrar de ahora sí en adelante los intereses de mora hasta que me pague. Esa es la manera en la que se hace la presentación de la demanda cuando estamos ante la cláusula aceleratoria que es convencional. Y la aceleración forzosa, esta es la que vamos a encontrar, por ejemplo, con los procesos de liquidación de la 1116 del 2008, o vamos a encontrar con la notoria insolvencia. Estas entonces, aceleración forzosa, son aquellas que hemos tenido oportunidad de analizar a la luz de las revisiones de aceleraciones o de pago de obligaciones anticipadas. Dentro de las cláusulas aceleratorias convencionales encontramos un sinnúmero. A mí me gusta bastante de este título valor pagaré que se asocian pues bastantes formas de acelerar la obligación. Y eso significa que pues se puede acelerar casi que en cualquier evento. Y esa aceleración pues implica tanto acciones digamos que sean desmedidas como otras que son muy proporcionales. Acá podemos entonces encontrar en esta cláusula quinta, la voy a leer y después en el escenario de socialización analizaremos con más detalle estas formas de acelerar. Acuérdense, estas son convencionales, las pactaron las partes, las aceptaron las partes. Ahí en ese momento las discutimos. Entonces, declaramos que queda facultada para considerar vencido el plazo de la presente obligación de exigir judicial o extrajudicialmente el pago del saldo insoluto, los intereses, impuestos, sanciones, honorarios y demás gastos que en caso de ocurrencia uno de los cualquiera de los siguientes eventos. A. Que diéramos en préstamo una destinación diferente. Es decir, me prestaron para el carro y yo lo usé para comprarme televisores. Recuérdense que en este evento
O por ejemplo, una casa y me compré fue un carro. En este evento están concurriendo garantías. Por lo tanto, si la destinación de mi crédito va enfocado a este tipo de bien que termina siendo una garantía, pues si me lo gasto en otra cosa, yo he perdido la garantía. Eso lo que hace es una protección del acreedor que pretende que con este dinero se haga una inversión específica. B. En caso de demora en el cumplimiento del pago de cualquier cuota, de cualquier pago de cualquier cuota de seguros de vida, seguros, gastos, intereses o capital. Eso quiere decir que la persona, entonces, con el simple hecho de no pagar, aunque sea una de estas cuotas, pues sencillamente está en curso de, de ser objeto de cláusula aceleratoria. Si dejáramos de mantener asegurados los bienes, recuerden que como son garantía, pues si no los aseguro ante la ocurrencia de algún siniestro, lo que puede llegar a pasar es que la garantía se desaparece y por lo tanto, si no me la mantiene asegurada, pues entonces yo tendría la oportunidad de perseguirlo de manera anticipada por cláusula aceleratoria convencional. D. En caso en el que los bienes que hubiéramos dado en garantía tuvieran o que tuviéramos contraídas con otras obligaciones sean grabados, enajenados en todo o en parte, dejen de ser garantía suficiente, se extinguieran o se deterioraran. Esa va muy ligada a la aceleración forzosa cuando la garantía pues se ve desmejorada. Sin embargo, acá encontramos una ampliación, no solamente desmejorada, sino que se levantan el gravamen, se intentan vender o se desmejoran. Digamos que de esta manera se complementa esa que es forzosa y sencillamente le damos una mayor seguridad a la entidad financiera. La E. Si nuestros bienes son embargados o perseguidos judicial o administrativamente por cualquier persona en ejercicio de cualquier acción. Claro, si la garantía que está asociada al pago de esta obligación es perseguida, pues el juez también advertirá y dirá, venga, usted se quiere agregar como acreedor hipotecario o usted prefiere iniciar un proceso diferente, pero le van a dar la oportunidad en que si su garantía es perseguida, pues usted inicie el proceso. Y si va a iniciar el proceso, entonces lo que debería hacer es acelerarle la obligación y de esta manera promover que se me pague completo. En caso en que corramos en mora de cualquier obligación solidaria, conjunta o separada que hubiéramos contraído. Este es un poquito más fuerte porque no solamente está ligando el incumplimiento que tiene la persona, sino también aquí liga los otros posibles incumplimientos que tengan, digamos, codeudores. Entonces yo puedo ser muy cumplido en mis pagos, pero si le he firmado una codeudor a otra persona y esa persona se cuelga, a mí me persiguen también el total de mis obligaciones. Es decir, que es bastante riguroso esta cláusula de aceleración convencional en la medida en la que me está haciendo este nivel de exigencia. Me está exigiendo esto. G. Para la obtención del crédito hubiera suministrado información inexacta, incompleta o hubiéramos realizado o dejado de realizar un acto que induzca a error. Eso también quiere decir que si la persona lo que ha hecho es entregar información para el otorgamiento de un crédito y esta información es cerrada, entonces lo vamos a perseguir de manera inmediata. ¿Para qué? Para que el dinero que se le entregó no se desaparezca, porque si yo espero en el tiempo a que me vaya pagando, pues sencillamente el dinero que le entregué seguramente se ha dispersado en mil cosas y ya no tengo oportunidad de recuperarlo. H. Por muerte de los otorgantes. Y la mala situación económica del otorgante, el presente pagaré calificada por el tenedor del mismo. O sea, estas apuntan a insolvencias. La mala difícil, perdón, el caso de inhabilidad o incompatibilidad de varios quienes firman el presente documento. O sea, si se hallaran causales en las que a mí no se me permitiera haber suscrito este contrato o este documento, entonces fácilmente la empresa podría empezar a perseguirme la obligación dentro del título, completa por señalamiento público o judicial de cualquiera de autor o partícipe de actividades ilegales, infracciones o delitos. Esta también es una cláusula que sobrepasa, es demasiado exigente, demasiado rigurosa, porque acá está indicando unos delitos que no tienen asocio precisamente con el hecho del título valor. A manera de ejemplo, si yo voy en mi carro, atropello a una persona que se lanzó a las vías y es un homicidio culposo, pues mal haría la institución en cobrarme a mí la obligación de manera acelerada, una obligación, cláusula aceleratoria convencional, precisamente porque no es un delito ni siquiera asociado al hecho de la existencia del pagaré o del hecho de la existencia de la obligación. Si yo estuviera hablando de otro tipo, ejemplo, los que se cometen en contra del comercio, como un contrabando, robo de marcas, patentes, etcétera, cosas como esas, pues claramente sí tendría un asocio con el ejercicio comercial.
Sin embargo, pues este sí parece desmedido en la medida en la que pues usted no está haciendo una actividad ilegal o no todas las actividades ilegales podrían ser parte de esta cláusula. Tendríamos que hacerlo un poco más delimitado. En caso de incumplimiento de cualquiera de las obligaciones pactadas en el presente pagaré, bueno, eso es claro, por el retiro o exclusión como asociado, bien sea el deudor principal como de cualquier codeudor. Esta también es una obligación excesiva. Esto se da dentro de una empresa que es del sector solidario. Eso quiere decir que a mí lo que me están ligando en esta que es excesiva es si yo me desvinculo, o sea, si ejerzo mi derecho de libertad de asociación en sentido negativo, es decir, retirarme de la institución solidaria, me aceleran la obligación. Esto es excesivo porque cuando estamos hablando del sector solidario, los aportes que tienen las personas dentro de esa unidad o dentro de esa empresa están afectados para el cumplimiento de las obligaciones. Es decir, que sobra indicar que si yo me retiro de la entidad cooperativa, pues fácilmente el dinero pasa a ser parte o se abona a las obligaciones. Por lo tanto, no tiene la vocación esta obligación, esta cláusula de aceleración convencional. Y por último, las demás causales de la ley. Entonces, como pudimos ver, acá no estamos notando solamente unas causales que sean asociadas con las que ya vimos las forzosas, sino que estamos viendo otras que pactan las partes que pueden ser excesivas o pueden ser moderadas